Muy buenas a todos amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Punto de Control. Hoy vamos a hablar de Aave, vamos a hablar de Cardano, vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de Ethereum, vamos a hablar de Chainlink, vamos a hablar de Tezos, vamos a hablar de el SP500, etcétera. Bueno, vamos a ver oportunidades de inversión. Bajo mi punto de vista, en ningún momento es consejo de inversión. Cada uno tiene que hacerse responsable, tanto si gana como si pierde, ¿verdad? Pero bueno, esto lo tengo que decir porque no está el banner principal. Y algo importante, también voy a enseñar mi primer mes operando en BitGet, operando futuros. He sacado un 4% de rendimiento del total de la cuenta. Es un porcentaje que yo lo firmo para cada mes. Pensad que en términos anuales es un 50% del total de la cuenta. Es decir, si tuviéramos una cuenta de 10.000 euros, pues serían 5.000 euros anuales y ya empezaríamos el año siguiente no con 10.000 sino con 15.000, con lo cual el 50% de la cuenta serían 7.500 euros de cara al siguiente año, ¿no? Así que este es el efecto bola de nieve que genera estos pequeños rendimientos. Cuando tienes una buena estrategia, cuando tienes una buena gestión de riesgo y entiendes que vas a perder, eso es lo más importante, que el mercado te va a dar revolcones una y otra vez y que tienes que afrontar las entradas con humildad, sin ego, puedes lograr este tipo de rendimientos, ¿no? Que bueno, que ya lo veremos, quizá el mes que viene lo cierre en negativo, ya lo iremos viendo, amigos. Bien, importante, voy a mostrar también la cuenta, como comentaba, vamos a hablar de estas altcoins y vamos a hablar sobre todo del corto plazo, porque si tenemos un movimiento de impulso, como que comentábamos ayer en el mercado, que lo que se está cuestionando es si vamos a tener un último movimiento de impulso antes de continuar con la tendencia bajista o vamos a continuar con la tendencia bajista desde estos niveles. Es lo que estamos hablando en los vídeos anteriores, ¿no? Con lo cual, de tener este último movimiento de impulso, yo me he fijado en Aave, me he fijado en Link, me he fijado en Cardano, en ciertas altcoins que ya han tenido un movimiento de desarrollo importante, que están por mi estrategia, bajo mi estrategia, a puntito de caramelo, que les queda quizá un último tramo al alza en el cual, si vemos ciertos patrones, sería una buena oportunidad para entrar en corto. Todo esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Espero que os guste. Si es así, darle me gusta, suscribiros al canal, por favor, y vamos para allá. Y bien amigos, comentaros como siempre que en la descripción de este vídeo tenéis un link para abrir cuenta en BitGet, todos aquellos que queráis operar, y también justamente debajo tenéis un link en el cual mediante un vídeo tutorial yo explico para todas aquellas personas que queráis aprender y no tengáis capital o no queráis utilizar vuestro capital porque es un mundo nuevo para vosotros, mediante ese vídeo tutorial explico cómo abrir una cuenta futuros para utilizar dinero demo, y en este caso BitGet nos da 3.000 dólares ficticios para poder operar en la plataforma con Ethereum, Bitcoin y EOS en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comentar cómo me ha ido el mes, que en este caso fijaos que la primera operativa ya lo repasamos en otro vídeo, 6,5 en profit, posteriormente me tocó un take profit, recordemos que el 1% de mi cuenta son unos 30-34 dólares aproximadamente, luego saqué un 3-1, posteriormente cerré 3 operativas a break even y finalmente acabé cerrando 2 operativas sin llegar a ese take profit. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos, ahora sí, después de haber enseñado ya esto, vamos a irnos a la gráfica del SP500, vamos a imaginar que nosotros queremos entrar en este punto concreto, ¿vale? Porque tenemos un RSI en 4 horas por encima del punto 60, nos vamos a gráfica horaria, lo tenemos por encima del punto 70, estamos testeando la cota de máximos relativos anteriores, vemos un patrón de rechazo y entramos, perfecto. Si aquí se genera un patrón de reversión y volvemos al mismo punto sin que el RSI y sin esos patrones de reversión, no tiene por qué ser entrada de nuevo. Esto es importante, por eso comentamos que el análisis de hoy sirve si llegamos a ese punto como queremos que llegue. Si llega de otra manera no entramos. Esto no es una compra en spot. Se tienen que dar ciertas condiciones para entrar al mercado. Bien, importante lo que estábamos comentando, ¿no? Recordad que en el vídeo de ayer lo que se estaba cuestionando es si vamos a tener un último movimiento de impulso hacia esta cota de los 4.300 para continuar retrocediendo, o si vamos a retroceder desde estos puntos. Es lo que estábamos hablando en el vídeo de ayer. Estuvimos comentando, debido a la ruptura de la línea de tendencia bajista en el RSI que suele adelantarnos los movimientos a posteriori y la cotización del activo, lo más probable es acabar rompiendo la cota de máximos, la directriz bajista, y acabar ejerciendo esa proyección para continuar bajando a posteriori. Si finalmente se desarrolla ese comportamiento, vamos a ver ¿qué escenario tenemos que tener en mente? Porque tenemos que tener un plan de batalla, ¿no? En este caso, os comento, yo personalmente hoy y mañana no operaría, son días muy volátiles en el mercado, tenemos mañana la inflación en Estados Unidos a mediodía y el cierre de la vela semanal en la mayoría de los activos nos va a dar pistas de en qué dirección tenemos que operar de cara a la siguiente semana. ¿De acuerdo? Así que eso es importante, fijaos, comentaros, en este caso el SP500 hasta que no rompa esta zona de soporte o esta directriz bajista, nada. ¿Qué es lo más probable que creo que puede suceder? Quizá que mañana tengamos un dato de inflación similar al que teníamos planteado,
Si es peor, el escenario más probable evidentemente es este. ¿Vale? Es decir, si es de un 8,3 o superior, este es el escenario más probable. Sin embargo, si tenemos un dato de inflación mejor a lo esperado, lo más probable incluso es generar una falsa ruptura, un nuevo reingreso en esta figura para una posterior perforación de la resistencia principal y se acaba ejecutando con una alta probabilidad la figura chartista que estuvimos comentando, que nos llevaría en torno a los 4.300 puntos. Ahora bien, vamos a pasar a Bitcoin. Recordad, ¿qué es importante en este caso en Bitcoin? Primero, que en gráfica diaria no perdamos la directriz alcista principal en el RSI, que como en anteriores ocasiones ya nos había adelantado lo que posteriormente sería un ataque a la cota de mínimos relativos anteriores para perforarlos. Bien, lo que está haciendo Bitcoin en este punto, primero para que entendáis un poquito más la estrategia, ¿no? Todo lo que esté por encima del punto 60 nos va a abrir la posibilidad de buscar una operativa en corto en el time frame inferior. En este caso, mi operativa se basa en gráfica de 4 horas, con lo cual todo lo que sea el RSI estando por encima del punto 60, es decir, en esta franja roja, me va a permitir irme a gráfica horaria. Por ejemplo, vamos a analizar este movimiento de Bitcoin, ¿de acuerdo? Fijaos, el RSI está claramente por encima del punto 60, muy cerquito incluso a sobreventa. Perfecto, ¿nosotros qué hacemos? Nos vamos a gráfica horaria y es este movimiento el que estamos analizando, ¿verdad? Voy a quitar esta línea de tendencia. Bien, estamos analizando este movimiento y en toda esta zona el RSI en 4 horas está por encima del punto 60, con lo cual ahora en gráfica horaria, si testeamos una cota de máximos relativos anteriores, el RSI está por encima del punto 70 y efectivamente testeamos la cota de máximos relativos anteriores y vemos patrones de reversión, esto es para entrar en venta, perdonar. Esto es para entrar en venta según mi estrategia. Entonces, si quisiéramos entrar en compra, evidentemente lo que tenemos que ver es un RSI en 4 horas por debajo del punto 40, nos tenemos que ir a gráfica horaria, tenemos que buscar un patrón similar a este. Algo importante a comentar es que cuando tengamos que esto está claramente puesto en el documento estrategia, si tenemos un reingreso a la zona de compra con un movimiento abrupto, con una alta probabilidad vamos a ver una divergencia alcista. Y en la perforación o en esa vela de rechazo, es decir, fijaos que este movimiento bajista nos lleva a sobreventa. Bien, ¿qué sucede? Que como hemos ingresado tan rápidamente, el RSI también nos habla del tiempo. El tiempo es muy importante a la hora de llevar a cabo operativas. Si entramos de una manera abrupta en ese escenario, que pues ahora compramos. No, espérate. Si hemos ingresado con muchísima virulencia a este punto. Tranquilidad. Vemos divergencias. Bueno, en este caso no vemos divergencias, pero lo que sí que vemos es que el activo se está consolidando, ¿verdad? Por todos estos niveles. Está consumiendo tiempo por toda esta zona. A partir de aquí ya nos plantearíamos compras. Esta probablemente yo no la hubiera cazado, ¿vale? Pero esta, si hubiéramos estado en el mercado, probablemente sí. Bien. Ahora sí, vamos a hablar de Bitcoin en el corto plazo. ¿Qué sería importante? Estuvimos comentando, algo muy importante para Bitcoin en el corto plazo sería no perder el point of control, la zona de control, los $30.000. Perder los $30.000 muy probablemente nos llevaría a un ataque a toda esta cota de mínimos que es tremendamente importante no perder. Si perdemos los $29.500, muy probablemente vamos a acabar perforando la parte baja del rango. Ya sé que aquí tenemos otra zona de soporte que a priori debería actuar como soporte, efectivamente, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que si nosotros perdemos esta cota de mínimos relativos anteriores, estamos volviendo a generar mínimos decrecientes después de este quiebre de estructura. A partir de aquí, máximos crecientes, mínimos a un nivel superior que el anterior. Si volvemos a esta cota de mínimos, todo esto de aquí y todo esto de aquí habrán quedado como sacudidas para generar compras y que evidentemente el dinero institucional pueda haber vendido. Es decir, se generan este tipo de velas que la gente puede, pues yo compro aquí porque esto nos vamos para arriba porque fíjate que hemos roto el rango. Aquí se vende una gran cantidad del activo, se reingresa de nuevo al rango. Es decir, si perdemos esta cota de mínimos, todo esto habrán quedado como sacudidas y muy probablemente el siguiente test a esta zona de soporte de los 28.600, a pesar de estar en un rango y lo más probable es que rebote, si tenemos en cuenta esto que hemos comentado anteriormente, reingresaremos con mayor fuerza a esta zona, probablemente ejecutando la proyección del ancho del canal a la baja, cosa que nos llevaría a cotas cercanas probablemente a los $27.000. Así que muy atentos a esta zona de soporte. Como hemos comentado, si vamos a testear esta zona de soporte, nos podríamos plantear algún movimiento de impulso, es decir, sobre todo si en el caso de que el SP500 respete toda esta zona que hemos comentado. Ahora bien, si vemos que el SP500 empieza a perder estos niveles, si vemos que el RSI en gráfico diario, aunque ya le hemos quitado la línea, pierde esta línea de tendencia,
altísima probabilidad de que todo este movimiento de impulso, bueno, más concretamente este, haya finalizado y vayamos a buscar niveles de precio inferiores, ¿de acuerdo? Es decir, lo que estábamos debatiendo en el vídeo de ayer era, ¿vamos a ver esto y esto o vamos a ver esto? Eso es lo que estábamos debatiendo en el vídeo de ayer. Bueno, entendiendo este panorama, suponiendo que tengamos este último movimiento de impulso que hemos comentado hasta las medias, tenemos que entender también que el RSI nos da el tiempo. Si nosotros llegamos al punto 60, a esa zona en la cual nos podemos plantear ventas, ¿verdad? En un time frame inferior, y el activo no se ha movido de la zona de mínimos, esto lo que nos dice es, bueno, en el mejor de los casos podríamos tener un test a la media de 56 para confirmarla como resistencia y volver a caer. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho en una etapa anterior. Fijaos, en el momento que generamos un quiebre de estructura, ahora, ¿verdad? Que se ve claro, pero bueno, para eso estamos estudiando, para que no nos vuelva a pasar o nos pase las menores veces posible. En el momento que se genera un quiebre de estructura, todo lo que sea el test al punto 60 en el RSI en diario que coincida con un test a la media de 56, tanto aquí, como aquí, como aquí, como aquí, como aquí, como aquí, es decir, toda esta zona, son zonas al final, eso lo tenemos que entender también. Aquí fijaos que generamos un exceso, ¿verdad? Una trampa que perfora la cota de máximos y vamos a reingresar en el rango. ¿Por qué en esta ocasión sí que perdimos esta línea de tendencia alcista? Porque todo este movimiento que genera compras se aprovecha para vender y en el momento que testeamos la línea de tendencia, en este caso era alcista, ya vamos con más fuerza. Por eso hemos comentado que en el corto plazo, si perdemos esta cota de mínimos relativos de los 29.300 aproximadamente, toda esta cota, es probable que el siguiente test a este nivel de soporte sea para perderlo. Pero suponiendo que vamos a estar en ese escenario alcista, porque mañana salga un dato de inflación atractivo para el mercado y acabemos teniendo ese último movimiento de impulso alcista, vamos a irnos a las altcoins en este caso. Vamos a analizar potenciales movimientos de retroceso. Fijaos lo que tenemos aquí. Primero, ¿qué tenemos? Tenemos a AVE en este caso, ¿verdad? Fijaos que todos los test al punto 60 del RSI que coinciden con un test a la media de 56 periodos, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, toda esta zona, aquí tenemos otro, ¿verdad? Otro. Evidentemente, hay momentos en los cuales el stop nos va a sacar, pero si 1, 2, 3, 4, 5, 6 operativas salen buenas y una sale mala, es un altísimo porcentaje. Ahí vamos nosotros a entender que vamos a perder, pero que es muy probable que a la larga, simplemente por ser pesados con una estrategia, acabemos generando más beneficios que pérdidas. Con lo cual, ¿qué tenemos en AVE? Primero, hemos ido a testear la media de 56, testeando también el punto 60, hemos visto unas velas de rechazo y a partir de ahí, ¿qué ha sucedido? Ahora nos metemos un poquito más en las entrañas. Hemos perdido la directriz alcista principal. Esto es una mala señal, con lo cual, si tenemos un nuevo movimiento de impulso, vamos a testear el point of control, el área más negociada, que está en torno a los $105, y también inclusive nos acercamos a esta directriz que anteriormente ha actuado como soporte y ahora lo debería hacer como resistencia por toda esta zona entre los 106 y los 110. Yo creo que sería un buen punto para buscar un posicionamiento corto en AVE, ¿verdad? Tendríamos como resistencia principal el POC y la línea de tendencia alcista, así como la cota de máximos relativos anteriores. Algo que voy a comentar y ya he comentado anteriormente, esto no es consejo de inversión. En el momento de la entrada entraré en una, no en 7. Eso es otra cosa importante a entender también. Esta puede ser una de ellas si al llegar a este punto se dan las condiciones. ¿Cuál sería una de ellas? Que el RSI en 4 horas, en el time frame que estamos analizando ahora mismo, esté testeando el punto 60. Si está testeando el punto 60, nos vamos a gráfica horaria. Vemos que el RSI está por encima del punto 70. Y al llegar a esta zona en la cual nosotros nos queremos plantear una venta, vemos ciertos patrones de reversión, patrones de reversión o velitas, ¿verdad? Esas velas que esconden un claro mensaje bajista. Si vemos todo eso por esta zona y se une con todo lo que hemos comentado anteriormente, yo me plantearé un posicionamiento corto en este caso. Seguimos con Cardano. Fijaos que Cardano, algo muy similar. Es decir, si al final es que lo bueno que tiene esta estrategia es que es complicado perder dinero siempre y cuando utilices una buena gestión de riesgo y estés en el mercado. Hay que estar en el mercado. Yo no dejo operativas abiertas y me voy a jugar a pádel. Eso es algo importante, a no ser que tenga break-even ya, ¿verdad? Si veo ciertos patrones que no me gustan, cierro la operativa. No siempre lo hago, pero cabe mencionarlo también. Luego también aquí, fijaos, tenemos a Cardano, todo lo que es el test a la media de 56, que coincide con un test al punto 60 en el RSI, nos abre la posibilidad a buscar compras en un time frame inferior.
¿Cómo con time frame inferior? Sí, ahora tenemos estamos en gráfica diaria, pero nosotros nos tendríamos que ir a gráfica de 4 horas, ver cómo llegamos a esta zona y determinar un punto de entrada, ¿verdad? Siempre el punto, estar por encima del punto 60 tiene que ser en el time frame superior. Si tú quieres operar en 1 hora, en 4 horas tiene que estar por encima del punto 60. Y en 1 hora tiene que estar por encima del punto 70 y llegar a esa zona objetivo, a esa cota de máximos relativos anteriores, ver esos patrones de rechazo, ahí entramos. Ahí entramos, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí nuevamente, pues probablemente nos hubiera sacado o no, ¿no? Porque no vamos a entrar solamente porque testee un punto. Tenemos que ver patrones de reversión. Si no los vemos y vemos cómo rápidamente y con fuerza el activo rompe esa zona, no vamos a entrar, le damos aire. Bien, aquí tenemos un nuevo test al punto 60 que nos da una nueva oportunidad de venta y el último lo tuvimos aquí, en esta vela que testea la media de 56, con lo cual, ¿ahora en dónde estamos? Testeando la media de 56. ¿Qué es lo más probable que suceda bajo mi punto de vista? Vamos a irnos a gráfico de 4 horas, ya sabiendo que se abre la posibilidad de vender en este time frame, pero no lo tenemos por encima del punto 70. Y como yo opero en gráfico horario, lo que necesito es que en 4 horas esté por encima del punto 60. En este caso, yo tenía aquí marcada una operativa, porque la quiero, bueno, que de hecho estas ya las hemos compartido con la comunidad de Discord en este caso, ¿no? Pero bueno, fijaos, todo lo que sea acercarnos a la cota de máximos relativos anteriores, si vemos que el RSI está por encima del punto 60, nos iríamos a gráfica horaria y necesitamos que el RSI esté por encima del punto 70. En este caso, estar por encima del punto 60 probablemente acabaría generando una ruptura de la cota de máximos anteriores y acabaríamos acercándonos a toda esta zona de los 0,68, 0,69 dólares. Ahí, si se dan las condiciones, abriría un posicionamiento corto, aunque me gusta más AAVE por esta directriz alcista que debería actuar como resistencia. Vamos a analizar también Algorand. Fijaos, nos vamos a 4 horas. En este caso ya ha salido de la zona potencial de venta. Esta operativa la comentamos también en la comunidad de Discord. De hecho, la posteamos ahí. Posteamos una potencial entrada en este punto. Finalmente decidí entrar en Tezos, que también lo compartí. ¿Y por qué no? Fijaos. Bueno, simplemente nosotros cogemos 4 horas. Vemos cómo en este punto... Interesante también qué bien funcionan las líneas de tendencia alcista en el RSI, que lo que nos adelanta primero el quiebre de estructura por toda esta zona es el RSI, que al final es interesante entender cómo funciona, ¿no? También lo hace por toda esta zona, nos adelanta un movimiento alcista cuando aún no habíamos roto la directriz principal. Pero bueno, esto se sale un poquito del objetivo del día de hoy. Ahora, en este caso, si analizamos la gráfica diaria, vemos cómo hemos dejado de generar mínimos decrecientes. Estamos enfrentando esta cota, que de superar esta cota probablemente esto quedaría como un primer suelo y un segundo suelo redondeado y toda esta configuración nos podría llevar hacia el testeo de esta zona de máximos en torno a los 0,50 dólares aproximadamente, que estaríamos muy cerquita de la media, ¿no? Con lo cual, si llegamos finalmente a estas cotas, me plantearé venta. Hasta entonces veo un poquito arriesgado entrar en venta en este punto cuando estamos con este tipo de configuración en el RSI. Bien, continuamos con Ethereum. En este caso, fijaos que Ethereum... para buscar un posicionamiento corto en Ethereum, primero tenemos que ver cuál es la principal estructura que está generando. Tenemos una directriz bajista que cada vez que el activo la testea genera un claro rechazo. Ahora bien, ¿cabe esperar que si la vamos a testear el activo vuelva a tener un rechazo? Pues no lo sé, ya lo veremos cuando llegue el activo, ¿no? Es decir, no solamente porque lo testee voy a abrir un posicionamiento corto. Si testeamos el RSI en 4 horas está por encima del punto 60, nos abre la posibilidad de buscar posicionamiento corto en gráfica de 1 hora. ¿Qué tenemos que ver en gráfica de 1 hora? Que llegamos a esta cota de máximos relativos anteriores con un patrón muy similar a este que estamos viendo aquí, fijaos. Con un patrón muy similar a este. ¿Lo veis? Es decir, este tipo de patrones, este tipo de rechazos al testeo es lo que queremos ver aquí. Si lo vemos con el RSI en 1 hora por encima del punto 70, nos podemos plantear un posicionamiento corto. ¿De acuerdo? Para buscar un nuevo test a la cota de mínimos relativos anteriores. Bien, continuamos con, en este caso, Link, Chainlink. Fijaos qué interesante lo que está haciendo Chainlink, y también le acabamos de postear esto en la comunidad. Bien, ¿por qué es interesante? Porque cuando el activo tiene un desarrollo, una consecución, mejor dicho, de máximos y mínimos crecientes, después de salir de una configuración como esta de suelo, ¿verdad? Después de este ranguito, todo lo que sea un test a la directriz que une los máximos crecientes va a ser, bajo mi punto de vista, una buena oportunidad de venta. ¿Y en qué punto nos encontramos? Fijaos que el RSI en 4 horas está en sobrecompra extrema. Ahora bien, ¿por esto vamos a vender? No, yo no voy a vender este activo, a no ser que teste de nuevo esta directriz. Y me da igual que el RSI esté en 150. ¿Vale? Es decir, el RSI nos ayuda, pero nosotros, por
chartismo, por las armonías, tenemos que determinar ciertas zonas y si llegamos ahí y se une con los indicadores en los puntos que nosotros queremos verlo, abrimos posicionamiento. En este caso yo me iría a gráfica de 1 hora, ya que tenemos evidentemente al RSI en 4 horas por encima del punto 60 y buscamos un posicionamiento. ¿Cómo lo haría? Fijaos, si nosotros volvemos a tener un nuevo impulso, esto lo voy a quitar, lo voy a dejar por aquí, si volvemos a tener un nuevo movimiento de impulso y el RSI no rompe la cota de máximos anteriores, aquí estaríamos teniendo una divergencia en el RSI, con lo cual, para más INRI, nos acercamos a una zona potencial de venta. Si vemos este tipo de patrones de rechazo de nuevo, ¿verdad? Este tipo de patrones los vemos por esta zona, abrimos posicionamiento corto. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería, por ejemplo, bajo mi punto de vista, si vamos a testearlo a lo largo de las siguientes horas, toda esta zona de aquí, sería un stop que esté por encima de los 10,5, 10,6 dólares o inclusive un poquito más arriba de los 10,7 dólares, ¿verdad? Y en este caso lo que buscaría es un nuevo test a toda este área, a toda esta zona de anterior resistencia, actual soporte, que coincida probablemente con la media de 56 periodos. En el caso que veamos que el activo se acaba desarrollando y ya lo tenemos por los 9 dólares, pondremos un break-even a la operativa y lo dejamos correr. Continuamos. En REN os quería comentar algo que a mí me resulta interesante y es un comportamiento muy similar al de Bitcoin. ¿Por qué? Antes hemos comentado que el RSI también nos da el tiempo. El tiempo es muy importante para entrar en un punto determinado o no hacerlo, ¿no? Si vemos como el activo llega a una zona de sobreventa extrema, con un movimiento en pánico, no tenemos que entrar solamente por eso, al igual que antes hemos comentado, el link que no vamos a entrar en corto solamente porque esté en sobreventa extrema, sino que lo que hacemos es esperarnos, es decir, ahora mismo, ¿en qué punto se encuentra REN? Se encuentra en un punto muy malo. ¿Por qué? Porque el tiempo, desde el momento en el cual llegó a la zona de sobreventa extrema, el tiempo le está pasando, nos estamos acercando a la potencial zona de venta, que es un test al punto 60 como en anteriores ocasiones, como en anteriores ocasiones, como en anteriores ocasiones, como en anteriores ocasiones y como en anteriores ocasiones. Aquí lo tenéis. Aún así estamos muy alejados de la media de 56 y ya estamos testeando ese punto, con lo cual, ¿qué podríamos esperar en el mejor de los escenarios? Un movimiento de impulso hasta la media para continuar con el retroceso principal, ¿vale? Y así es un poquito como se encuentra Bitcoin también. Lo que sí que es cierto que ha tenido un movimiento similar a este, ¿no? Pero si observamos un poquito más de cerca cómo está REN, simplemente a modo informativo, fijaos esto que tenemos aquí, estas tres mechitas de aquí, esto, ¿dónde lo solemos ver nosotros? Esta zona de rechazo, ¿dónde la solemos ver? La solemos ver en una zona clave. Es decir, si el activo lo tenemos testeando la media, es normal ver este tipo de patrón, pero tenerlo aquí, con el RSI muy cerquita del punto 60, aquí yo no entraría en compra, vaya. Ese tipo de patrón lo tenemos que ver aquí. Aquí, fijaos, aquí arriba. Fijaos, aquí lo vemos. Lo vemos aquí y aquí. Lo que no podemos verlo es aquí. ¿De acuerdo? Eso nos habla de la debilidad o la fortaleza del activo. Bien, en este caso, para finalizar, vamos a hablar de Tezos. Tezos fue la última operativa que habéis visto en BitGet, que salí con un profit de unos 13 dólares aproximadamente. En este caso, ¿qué acaba de hacer en el cierre de esta vela de 4 horas? Tezos ha roto una estructura importante. Este triángulo. Bien, ¿qué cabe esperar en estos momentos? Yo ya no me posicionaría en venta en este punto. Puede ser una falsa ruptura para reingresar de nuevo, puede ser, pero después de este nuevo mínimo relativo que nos ha dejado a un nivel superior que el anterior, hemos atacado la zona en la cual yo me planteé una venta, de hecho la realicé este día, el día 4 de junio. Fijaos, os voy a explicar por qué entré aquí, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un RSI, ¿dónde fue? Sí, fue este día. Tenemos un RSI por encima del punto 60, ¿correcto? Bien, con una divergencia bajista. Máximos decrecientes, máximos crecientes. Recordad que el RSI recoge los cierres de vela, con lo cual una divergencia bajista ya te habla que como mínimo el activo debería ir a testear la media de 56 periodos. Bueno, pero lo importante es que lo tenemos por encima del punto 60 en el RSI en 4 horas, con lo cual nos vamos a gráfico horario y buscamos algún patrón de rechazo o algún test a una zona clave. Fijaos que después de este rechazo, en el cierre de esta vela ya podemos entrar, porque ya tenemos una señal de rechazo con un RSI en gráfica horaria por encima
del punto 70 o muy cerquita de testearlo, ¿verdad? Con lo cual nos abre la posibilidad de buscar un posicionamiento corto. En este caso, yo abrí un posicionamiento corto en esta zona de aquí. Dejé correr al activo, en este caso, no recuerdo en qué punto realicé cerrar la operativa, creo que fue por toda esta zona de aquí, por este movimiento de impulso, que además coincidía con un movimiento de impulso en Bitcoin, me iba a la cama, iba a desconectar del mercado y prefería cerrar este porcentaje que fueron $13, ¿no? Así que nada, amigos, bueno, en este caso, ¿qué cabe esperar? Que no lo hemos comentado al final, ¿no? Bueno, pues fijaos que aquí tenemos la proyección, tenemos una proyección X en torno a los $2,7 por la ruptura de esta figura chartista. $2,7 ¿en qué punto nos dejaría en gráfica diaria? $2,7 en gráfica diaria nos dejaría por toda esta cota de mínimos relativos anteriores, muy cerquita a un nodo de volumen importante, perforando la media de 56 sesiones. Bien, ¿cabría esperar algo similar a esto? No sé, lo hemos hecho aquí. Lo hemos hecho aquí. En toda esta zona teníamos al RSI por encima del punto 70, Si finalmente tenemos este movimiento, lo tendremos por el punto 60, una falsa ruptura de la media para volver a atacar, en este caso, la directriz principal alcista, que es esta línea de tendencia que tenemos trazada en 4 horas. Cuando perdamos esta línea de tendencia alcista, si finalmente estaríamos en un escenario muy similar a AVE, por otro lado, si la perdemos, porque perderla, un nuevo test, sería confirmarla como resistencia y nos abriría la posibilidad de abrir un posicionamiento en corto, ¿no? Siempre y cuando el resto de indicadores estén al corriente. Fijaos, en este caso, lo que acabo de explicar sería algo muy similar a lo que estamos buscando en AVE. Así que nada, amigos, espero que os guste este tipo de vídeos, espero que se entienda más o menos bien la estrategia, poquito a poco lo iremos viendo, iré compartiendo las entradas que haga y nada, nos vemos el día viernes, el día de mañana. Que paséis un feliz jueves, lo que resta de tarde. Un fuerte abrazo. Chao.